En el banquete del 28º cumpleaños de Albert, alguien le regaló una mujer delante de mí. Rompiendo con mi actitud dócil de siempre, tiré la copa de vino y destrocé el lugar del banquete. Me fui sola, cargando mis maletas. Todos decían que la desamparada señora Lu no aguantaría más de 3 días con su actitud desafiante, y que volvería con el rabo entre las piernas. A Albert tampoco le importaba, una huérfana, sin la familia Lu, ¿a dónde podría ir? Pero pasaron innumerables periodos de 3 días, hasta el punto de que algunos sospecharon que había muerto en algún lugar. Fue entonces cuando Albert llamó por primera vez, solo para descubrir que el número ya no existía. Más tarde, en una exposición de un famoso pintor, un retrato de perfil dejó a Albert completamente absorto. Ofreció una suma astronómica para comprar la pintura. Andrew se disculpó con una sonrisa. Este es el retrato más satisfactorio que he hecho de mi esposa, no puedo desprenderme de él. 1. El banquete de cumpleaños de Albert a los 28 años. Llevaba el vestido más exquisito y hermoso, apareciendo del brazo de Albert. Apenas bajamos las escaleras, Albert soltó mi mano y me dejó plantada allí. Las miradas de todos en el salón siguieron a Albert. Me habían olvidado en un rincón. Algunas personas comenzaron a entregar regalos a Albert, uno tras otro. Con expresión indiferente, hizo un gesto al mayordomo para que los recogiera, hasta que alguien presentó a una hermosa mujer, y todas las miradas se volvieron hacia mí, de compasión, de expectación, de burla. Durante estos años ya he visto demasiadas miradas malintencionadas como esta. El rostro originalmente inexpresivo de Albert mostró un instante de desconcierto. Esa belleza se parecía demasiado a su primer amor fallecido. Enviarme mujeres delante de Grace, realmente tienen mucho valor. Albert sonrió con burla. La persona que entregaba el regalo aduló. Grace es generosa, seguramente no le importará. No es que no me importara, simplemente calcularon que no me atrevería a quejarme. Una huérfana criada por la familia Lu. ¿Cómo se atrevería a decirle no al nuevo hombre de poder de la familia Lu? Albert giraba el anillo de bodas entre sus dedos, con una sonrisa que le desbordaba los ojos. Ya que Grace está de acuerdo, llévensela. Antes de que Albert terminara de hablar, ya había dado unos pasos para colocarme a su lado. Contemplé el rostro de la belleza que tenía frente a mí. El que envió el regalo realmente puso cuidado, sabiendo lo que le gusta a Albert. De repente me sentí cansada. Parece que ya no puedo seguir manteniendo la compostura de Grace como me decía la abuela. Detrás de mí, la torre de copas de champán se derrumbó con un leve empujón mío. Los hermosos cristales apilados se derrumbaron estrepitosamente al más mínimo toque. Vidrios rotos y licor salpicaron por todas partes, dejando el banquete en completo caos. Alguien gritó, Grace se ha vuelto loca. 2. Arruiné la fiesta de cumpleaños de Albert. Pero a él no le importaba mucho. El mayordomo ya había organizado la salida de los invitados, y los sirvientes se encargaban de limpiar el desorden. Aquella belleza fue retenida, permaneciendo en silencio junto a Albert. Incluso su personalidad parecía asemejarse mucho a la del primer amor de Albert. Al comparar las dos situaciones, realmente parezco yo la que se ha vuelto loca. Albert jugueteaba con los dedos de la bella mujer entre las manos mientras me miraba y hablaba con desdén. ¿Por qué tanta ira? Si no quieres verla, puedo hacer que se quede fuera. Ten la seguridad, le juré a la abuela que nunca tocaré tu lugar, Grace. La mujer a su lado también habló para convencerme. Grace, ¿por qué te enfadas? Un hombre como Albert difícilmente tendrá solo una mujer. Yo solo admiro a Albert, no afectará tu posición. Me quité el anillo de mi dedo. Lo coloqué sobre la mesa frente a Albert. Él arqueó una ceja. Te devuelvo el anillo. Albert tomó el anillo y lo lanzó al aire. El destello del anillo de diamantes brilló en el aire antes de volver a su mano. Lo lanzó hacia atrás, hacia la mujer que estaba detrás de él. Tómalo, un anillo de millones que Grace rechazó sin pensarlo. Albert se levantó con una risa fría y dio órdenes al mayordomo. Busca algunos instructores para enseñarle modales a la señora. No quiero volver a presenciar tal falta de educación. Dio unos pasos y luego se volvió. Arrojó el anillo que llevaba en su mano al suelo. El anillo rodó un par de veces por el suelo y se detuvo a mis pies. Si no quieres el anillo, entonces tíralo todo. 3. Albert se fue con su gente. El rugido del motor del coche al alejarse era especialmente notable en la noche. El mayordomo suspiró a mi lado. Señora, ¿por qué tenía que provocar la ira del señor? Usted sabe bien que él guarda resentimiento hacia usted. Recogí el anillo que estaba a mis pies y lo arrojé a la basura. Tío Chen, puedes irte a ocupar de tus cosas, no te preocupes por mí. El mayordomo suspiró y se marchó. Subí sola las escaleras y me quité el elaborado y hermoso vestido de gala. Me puse una camiseta blanca, saqué la maleta y guardé en ella toda la ropa que claramente era mía del armario. Cuando otras parejas tienen conflictos, al menos consideran un acuerdo de divorcio. Pero la conexión entre Albert y yo es tan superficial que solo nos une un par de anillos. Nadie podría imaginar que en la boda del siglo que conmovió a toda la ciudad, el novio y la novia ni siquiera tenían un certificado de matrimonio. Todavía recuerdo lo que Albert dijo en nuestra boda. En mi registro familiar solo puede aparecer el nombre de Isabella. Grace Su, no deberías haberte casado conmigo. Pero, ¿qué podía hacer? Al final me casé con él, con el hombre que había amado durante 7 años en mi juventud. Creí que algún día lograría conmoverlo. Pero al final me convertí en la Grace que todos veían, un hombre sin sustento. Cuando salí arrastrando mi equipaje, la villa estaba en completo silencio. Me recordó mucho a aquella noche lluviosa en que la abuela me trajo por primera vez. Albert, de 13 años, estaba parado en las escaleras, mirándome con frialdad, pero luego giró y se dirigió a la cocina. Tráeme una taza de leche tibia.
Reservé un vuelo, 6 horas de avión y luego 3 horas en coche hasta llegar a la pequeña ciudad remota del sur. Dicen que cuando envejeces quieres regresar a tus raíces, pero en realidad, incluso alguien sin hogar también extraña profundamente su tierra natal. Aunque en ese pueblo natal ya no quedaba ni un solo familiar. Alquilé una pequeña casa con patio en el pueblo. El dialecto local me resultaba familiar y extraño a la vez. Era muy joven cuando me fui y después estuve todo el tiempo en la ciudad del norte. Ya había olvidado cómo hablarlo. Afortunadamente, en la casa de al lado también vivían forasteros, solo que habían llegado antes que yo. El día que fui a comprar verduras, no entendí el dialecto de la anciana y él me ayudó a salir del apuro. Al día siguiente hice tortitas de maíz para agradecerle su ayuda del día anterior. Fue entonces cuando supe que era un pintor que había venido aquí para inspirarse. Parecía recién graduada de la universidad, irradiando un aura de entusiasmo y juventud, lejos de las personas y los asuntos de la ciudad del norte. En este entorno tan sencillo, de repente recordé que apenas tengo 25 años. Pero en la familia Lu, siempre mantuve la pose de Grace. Siempre sentía que ya estaba avejentada y mustia. Volví de la calle con flores compradas y llené el pequeño patio de rosales que planté. Junto al jardín de flores había una pequeña mecedora. Aunque era algo sencillo, todo era de mi agrado. El jardín de la familia lo estaba lleno de rosas amarillas que Isabella adoraba, y en el invernadero de cristal había un costoso piano. Fue un diseño que Albert hizo especialmente para ella en aquel entonces, y nadie podía tocarlo. En aquel tiempo, la abuela quiso que arrancaran esas rosas, lo que provocó que Albert montara en cólera. Si las rosas ya no están, tampoco tengo que volver a esta casa. Nadie volvió a mencionar el asunto. Isabella y aquellas rosas se convirtieron en temas prohibidos en la familia Lu. A las 5 de la tarde, llamaron a la puerta del patio. Andrew, vestido con una sudadera y una mochila a la espalda, me sonrió radiante al abrir la puerta. Hermana, voy a ir a la montaña a pintar el amanecer de mañana. ¿Quieres salir a despejarte? Dicho esto, señaló hacia la montaña que se alzaba no muy lejos detrás de nosotros. Lo sé, parece que es bastante famosa. La mayoría de los turistas que vienen al pueblo lo hacen precisamente por esa montaña. Me sentí un poco conmovida. No tienes que temer. Acampo con frecuencia, tengo mucha experiencia y es muy seguro. Ante su entusiasmo, finalmente asentí con la cabeza. Andrew, tal como había dicho, era realmente experimentado. Inmediatamente regresó a su lado y sacó otro bolso, cargando él solo los 2 equipos de campamento mientras llevaba también las herramientas de pintura en la mano. Quería ayudarle a aliviar un poco la carga, pero me rechazó con firmeza. Tengo mucha fuerza, llevar esto no me cansa nada. Durante el ascenso, hablamos del pasado y del futuro. Mi pasado parecía no tener mucho que contar. No era más que girar en torno a la familia Lu, en torno a Albert. Al final, solo terminó siendo Grace de la familia Lu, solo de nombre. Pero Andrew era diferente, siempre tenía historias nuevas que contar y un futuro lleno de posibilidades por imaginar. La vida es una experiencia, y mi sueño ahora es convertirme en un pintor reconocido. Al menos debo intentarlo una vez por mi sueño, ¿no? Te lo digo en secreto, me escapé de casa. Si algún día ves que el patio de al lado está vacío, quizás sea porque me han atrapado y me han llevado de vuelta. Me reía al mirarlo. No imaginaba que ambos fuéramos fugitivos. Solo que a él todavía lo buscaría su familia para llevarlo de vuelta, mientras que mi desaparición quizás sería motivo de celebración para Albert. Llegamos a la cima de la montaña justo a tiempo para el atardecer. El cálido resplandor dorado caía sobre mí, creando una belleza casi irreal. Miré hacia el pueblo al pie de la montaña, completamente bañado en esa luz dorada, tranquilo y apacible. Andrew ya estaba ocupado armando la tienda de campaña. Le pregunté, la puesta de sol también es hermosa, ¿no quieres pintarla? Prefiero el amanecer, cada día es un nuevo comienzo, que representa posibilidades y vitalidad infinitas. Me senté en el taburete que Andrew sacó y lo observé mientras trabajaba, pero mi mente seguía recordando sus palabras sobre un nuevo comienzo. Dejar la familia Lu fue la decisión más valiente que he tomado en todos estos años. Pero me sentí como una fugitiva cobarde y temerosa. Regresé al pueblo remoto y me encerré en aquel pequeño patio. Nunca había pensado en qué haría después. ¿Acaso tendría que malgastar mi vida entera en este pequeño patio? Solo tengo 25 años, el futuro claramente aún tiene infinitas posibilidades. 6. Andrew armó la carpa y luego me dio comida y agua. Se tumbó descuidadamente en la colchoneta junto a mí, con las manos detrás de la cabeza, contemplando el cielo nocturno que empezaba a llenarse de estrellas. Hermana, ¿por qué no pruebas a mirar las estrellas así? Se siente diferente. En la familia Lu siempre me exigían todo tipo de protocolos, cada acción debía ajustarse al estatus de Grace. Lo que más escuchaba era, señora, esto no es algo que usted pueda hacer. Nunca había imaginado que podría acostarme así a mirar las estrellas. Pero ahora, Andrew ni siquiera me da tiempo para pensarlo. Ya había extendido la mano, tiró de mí y en un instante pasé del banco a la colchoneta. Acuéstate rápido. Dejé de lado cualquier pudor y obedecí. Al acostarme, las estrellas parecían estar al alcance de la mano, tan cerca que podía tocarlas. Andrew y yo nos quedamos así, tumbados, contemplando el cielo estrellado mientras hablábamos de todo y de nada. Y en mi corazón tomé una decisión. Debía ser valiente y salir adelante. Huir no era más que una forma de evadirme. Debería ir a conocer nuevos amigos, explorar el vasto mundo exterior, hasta que incluso si él estuviera frente a mí, ya no tendría importancia. 7. En la segunda mitad de la noche me quedé profundamente dormida. Aunque estaba en una sencilla tienda de campaña afuera, me sentía más tranquila que nunca.
Por la mañana, salí aturdida de la tienda y Andrew ya había montado su caballete, con una expresión seria en el rostro. El sol de la mañana se alzaba lentamente, acariciando con suavidad cada centímetro de mi piel. Contemplé el lugar por donde salía el sol, que también marcaba el inicio de mi nueva vida. Hermana, no te muevas. De repente, Andrew, que estaba a mi lado, exclamó emocionado. El susto me dejó paralizada, y solo pude mirarlo de reojo. Evidentemente, me tomó como modelo. Cuando terminó de pintar, me froté la nuca dolorida. Sin duda, ser modelo tampoco es fácil. Déjame ayudarte a masajearla, gracias por ser mi modelo. La mano de Andrew se posó sobre mí, con una fuerza considerable. Entrecerré los ojos con comodidad, disfrutando de su masaje. Durante todo el descenso, Andrew no dejó de hablar sobre la inspiración que acababa de tener. Miré aquel cuadro y solo me pareció bastante bonito, más allá de eso no logré entender nada. Tan pronto como regresó, Andrew se metió en su patio. Encendí la televisión y el rostro de Albert que apareció de repente en la pantalla me asustó tanto que di un paso atrás. Mi mano, que originalmente iba a cambiar de canal, se detuvo. Me sentí aliviada por la decisión que había tomado la noche anterior. Albert aparecía con frecuencia en la televisión y en Internet. No podía seguir escapando para siempre. En las entrevistas, Albert parecía no haber cambiado en absoluto. Cuando le preguntaron por los recientes rumores de divorcio, su rostro permaneció impasible. Mi esposa tuvo un berrinche. Se fue de viaje un tiempo, pero pronto regresará. Todos envidian que yo, una huérfana sin nadie en quien apoyarse, fuera acogida por la anciana señora Lou y finalmente lograra casarme con Albert, considerándolo una bendición ganada en una vida pasada. Pero solo quien está dentro sabe lo que es ser ignorada por todos, odiada por Albert, teniendo solo el título de Grace pero siguiendo como una planta flotante sin raíces en la familia Lou. Cada temporada cuando florecen las rosas amarillas, Albert ordena a los sirvientes cortarlas del jardín y llenar todos los floreros de la casa. El piano en el invernadero de cristal es limpiado diariamente por los sirvientes. Isabela había muerto, pero Albert no dejaba de recordarme su presencia en todas partes. He oído que la discusión con Grace fue porque siempre llevas a tu asistente contigo últimamente. Albert frunció el ceño con impaciencia y, por costumbre, buscó el anillo de matrimonio entre sus dedos. Pero allí no había nada. Entonces recordó que Grace había sido muy firme esta vez, le devolvió el anillo e incluso se atrevió a escaparse a escondidas. Recordó cuando el mayordomo le llamó aquel día, diciendo con nerviosismo que la señora había desaparecido. Al llegar a casa, descubrió que el lado del armario que pertenecía a Grace había sido vaciado por completo. Solo quedaban sus trajes colgando, solitarios, en el interior. No era más que usar su huida para obligarlo a echar a esa mujer que se parecía a Isabella. Sabía que lo que más le importaba eran las cosas de Isabella, y mucho menos una mujer que se le parecía. Pero, ¿qué más daba? La abuela ya no estaba, ella no tenía familia, su único apoyo era él. De pequeña, cuando sufría alguna injusticia, le gustaba esconderse sola. Antes tenía a su abuela que la consentía. Ahora no tiene la paciencia para ir a buscarla. Cuando sufra lo suficiente fuera, sabrá lo bueno que es la familia Lou y tarde o temprano volverá. Entonces le dijo al mayordomo, una huérfana, ¿a dónde podría ir si abandona la familia Lou? Que nadie salga a buscarla. Avísenme cuando regrese. Bajo la impaciencia de Albert, el presentador rápidamente cambió el tema de los sentimientos a los negocios. Al hablar de trabajo, la expresión de Albert parecía mucho más relajada. Parece que Grace era una presencia que le hacía fruncir el ceño con solo mencionarla. Me serví un vaso de agua fría, saqué la computadora y comencé a escribir mi currículum. En este pueblo solo quedan algunas personas mayores. Es un lugar ideal para retirarse, pero hay pocas oportunidades de trabajo. Si quieres trabajar, tienes que salir de aquí. Escribí hasta el atardecer antes de estirarme y levantarme para preparar la cena. Con 3 platos sencillos y una sopa sobre la mesa, de repente me pregunté si Andrew, mi vecino, habría terminado ya con sus quehaceres. ¿Será que cuando pinta también se le olvida comer, como le ocurría a Albert cuando trabajaba? Cuando la abuela aún vivía, Albert ya había sufrido varios dolores de estómago por no comer a sus horas. Con el tiempo, siempre que tenía tiempo, le llevaba la comida a su oficina. Al principio, su secretaria me detenía fuera de la oficina y tenía que esperar 1 o 2 horas. Más tarde, pareció acostumbrarse y me dejaba entrar para interrumpir su trabajo. Después de comer, continuaba. Suspiré, me puse el abrigo y llamé a la puerta del patio de al lado. No escuché ningún movimiento dentro. Justo cuando me disponía a irme, la puerta del patio se abrió de repente. Al ver que era yo en la puerta, el rostro impaciente de Andrew se iluminó con una sonrisa. Hermana, estaba pintándote, no podía creer que al abrir la puerta aparecieras justo tú. Andrew aún sostenía un pincel en una mano, con varias manchas de pintura en la ropa y también en la cara, luciendo un poco desaliñado. Pero su sonrisa era demasiado radiante, los colores solo servían de complemento. Le daban un toque de vitalidad. ¿Aún no has comido? ¿Quieres venir a mi casa a cenar? Andrew, al escuchar mi invitación, se tapó el estómago y lanzó un quejido tardío. ¡Qué hambre tengo! Eres la única que se preocupa por mí, hermana. Voy a dejar el bolígrafo. En los días siguientes, Andrew y yo parecimos llegar a un acuerdo tácito. Venía a mi casa todos los días a comer, y antes de irse me ayudaba a limpiar. También se encargaba de plantar flores y verduras en el jardín. Lástima que no tengo un hermano menor, porque uno así no estaría nada mal. Envié mi currículum a varias empresas y recibí invitaciones para entrevistas. El día que decidí irme, me preparé temprano en la mañana para despedirme de Andrew.
Al abrir la puerta, vi varios autos negros estacionados frente al jardín de Andrew. Al lado de los autos había varias personas con traje, que parecían guardaespaldas. 9. Dudé unos minutos antes de acercarme. Al verme aproximarme, un guardaespaldas extendió el brazo para detenerme. No la toques. Andrew salió del patio, su rostro soleado y alegre había desaparecido, reemplazado por una fría seriedad. Andrew tomó mi mano y me llevó directamente a su patio. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. No me sigan adentro. Los guardaespaldas se miraron entre sí, pero finalmente dijeron, sí. Hermana, ¿viniste a llamarme a comer? Sin aquellos guardaespaldas, Andrew pareció recuperar su alegría de antes. No, vine a despedirme de ti. La voz de Andrew subió varios decibelios de repente. ¿A dónde vas? Le conté sobre mi envío de currículum y la entrevista que conseguí. Aunque este lugar es agradable, ese día en la montaña dijiste que cada día es un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y vitalidad infinitas. Yo también quiero darme una nueva vida, vivir sin arrepentimientos. Entonces, hermana, ¿has dejado ir a esa persona en tu corazón? Lo miré con cierta sorpresa. Andrew parpadeó. No me subestimes, los ojos de un pintor son muy perspicaces. Que él lo dijera así me hizo sentir algo avergonzada. Sí, se podría decir que lo he superado. ¿Y a dónde vas a trabajar, hermana? Ciudad Norte. Aunque había considerado mudarme a una ciudad más lejos de Albert, la verdad es que desde que mi abuela me llevó con ella, siempre he vivido en Ciudad Norte. Allí crecí, estudié y conocí a mis compañeros de clase. ¿Por qué debería obligarme a mudarme a una ciudad desconocida por Albert, adaptándome poco a poco a todo lo nuevo? Entonces me iré con mi hermana, justo cuando mi familia vino a buscarme. 10. No esperaba que al final terminara subiéndome al auto de Andrew. El nerviosismo por tener que regresar a la ciudad del norte y posiblemente enfrentar a Albert de nuevo, se fue desvaneciendo sin darme cuenta mientras Andrew hablaba sin parar sobre sus planes. La vida al regresar a la ciudad del norte parecía transcurrir sin problemas. La entrevista fue exitosa y recibí la notificación de que comenzaría a trabajar la próxima semana. Alquilé un apartamento cerca de la empresa. Solo que Andrew, después de desaparecer durante 2 días, se convirtió en mi vecino de al lado. Salí a sacar la basura y vi a trabajadores entrando y saliendo de la casa de al lado, moviendo muebles. Con un vistazo, distinguí la figura alta y de piernas largas de Andrew, parado adentro dirigiendo a los trabajadores sobre dónde colocar los muebles. ¿Qué haces aquí? Quería darte una sorpresa, pero me descubriste. Andrew se agachó con naturalidad y tomó la bolsa de basura que yo llevaba. Extrañaba tu comida, así que volví a ser tu vecino para disfrutarla. Su aparición sí que fue una grata sorpresa. Vivir en un lugar desconocido se sentía un poco más seguro con él como vecino. Entonces prepararé algunos platos más tarde para celebrar tu mudanza. Para mayor comodidad, finalmente decidimos comer hot pot en casa. El caldo picante hervía burbujeante, y Andrew sacó una tripa recién cocida y la puso en mi tazón. Al primer bocado, el picante me hizo agarrar la bebida de al lado y tomar varios tragos frenéticos. Vaya, parece que no toleras lo picante. Como dijiste que te encantaba el hot pot, pensé que, no pasa nada, quizás hace mucho que no lo como y me he desacostumbrado. Hacía tanto tiempo que no comía hot pot que ya ni lo recordaba. Antes, lo que más me gustaba era el hot pot. Cuando mi abuela estaba, me acompañaba a comerlo. Ella tomaba el caldo claro y yo el picante. Una vez, Albert tuvo una reunión de trabajo hasta muy tarde y la comida que le llevé ya estaba algo fría. Justo entonces empezó a nevar un poco afuera, así que le propuse salir a comer. Lo llevé a comer hot pot. Albert siempre ha tenido un paladar delicado, así que pedí especialmente una olla dividida. Pero durante toda la cena, Albert no dejó de fruncir el ceño. En el coche de regreso a casa, dijo, no comamos esto más, queda un olor impregnado en todo el cuerpo. Desde entonces no he vuelto a comer hot pot picante. Cuando dejas de comer algo durante demasiado tiempo, hasta tus papilas gustativas se desacostumbran. Pero afortunadamente, pronto estaba comiendo con tanto entusiasmo que el sudor me corría por la frente, recuperando la alegría de antes al comer hot pot. Después de cenar, Andrew recogió la mesa, limpió la cocina y abrió las ventanas para ventilar. Salió llevando la bolsa de basura. 11. La vida de regreso en la ciudad del norte fue más tranquila de lo que imaginé. Los medios no hablaron de Grace, quien no había aparecido en mucho tiempo, y nadie de la familia lo vino a buscarme. Mi existencia nunca mereció atención. Los medios de comunicación, en cambio, mostraban más curiosidad por la asistente que Albert siempre llevaba consigo. Pasé las fotos tomadas a escondidas por los paparazzi con un gesto indiferente. Solo me parecía terriblemente irónico. ¿De verdad Albert amaba tanto a Isabella? En la foto, Albert se inclinaba mientras la mujer le arreglaba la corbata. Al subir al coche, protegía con cuidado su cabeza. En días de lluvia, la mujer alzaba la mano para sostenerle el paraguas, pero él lo tomaba y lo inclinaba todo hacia su lado. Resulta que el amor por una persona puede transferirse tan fácilmente solo por un rostro parecido. Los mensajes de Isabella siempre fueron bien guardados por Albert. Nunca se filtró ninguna foto. Todos especulaban si yo ya había sido completamente ignorada por Albert. Si todavía estuviera en la familia Lu, tal vez estaría esperando a un marido que no regresa a casa. Pero ahora estoy ocupada organizando el plan y atendiendo reuniones. ¿Ocupada, Andrew? Te dije que no puedes seguir siendo tan meloso conmigo. Empujé bruscamente la cabeza que descansaba sobre mi hombro. Andrew, sin embargo, alejó mi computadora y protestó con descontento.
¿Tienes a un hombre tan guapo como yo frente a ti y te quedas mirando a un viejo? Era la primera vez que escuchaba a alguien llamar viejo a Albert. Solo de imaginar su expresión si lo supiera, no pude evitar reírme. Cuando terminé de reír y levanté la vista, noté que la expresión de Andrew se había vuelto seria. ¿Es él quien te hizo sufrir antes? Albert del grupo Lu, lo conozco. Lo miré con cierta sorpresa. En mi memoria, nunca había visto a Andrew en la casa de los Lu. Cuando era pequeña, mi madre me dijo que lo llamara tío. No pude contenerme de nuevo, me tapé el estómago y me reí hasta caer en el sofá. Ja ja ja, solo es 4 años mayor que tú, ¿cómo te atreves a llamarlo tío? Ja ja ja. Andrew me pellizcó la mejilla. Es que parece mayor. Albert participó en los asuntos de la empresa desde pequeño, y a una edad temprana ya parecía más maduro que sus compañeros. Así dicho, tampoco parece incorrecto. Así que, ¿eres la Grace desaparecida de la familia Lu? El rostro de Andrew de repente se amplió ante mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que, entre risas, había terminado recostada sobre las piernas de Andrew. Intenté apartarlo para sentarme, pero esta vez no fue tan complaciente como de costumbre. Me miró fijamente, como si exigiera una respuesta. ¿Entonces soy tu amante oculta? Andrew soltó una risa al escucharse a sí mismo decir esas palabras. Le di una palmada. No digas tonterías. Además, ya he dejado la familia Lu y le he devuelto el anillo. Entonces buscaré un abogado y mañana mismo os divorciaréis. No hace falta. No tenemos certificado de matrimonio. Sonreí con amargura. Sin certificado de matrimonio, tampoco hacía falta divorciarse. El único vínculo entre nosotros resultó ser solo ese anillo que simbolizaba el matrimonio. Quizás después de tanto tiempo siendo Grace, hasta Albert había olvidado que ni siquiera teníamos un certificado de matrimonio. Perfecto. En ese caso, ¿por qué no me ayudas a obtener uno? 12. Miré el librito rojo recién emitido en mis manos, perdida en mis pensamientos por un momento. Aquel año pensé que en mi certificado de matrimonio estarían las fotos de Albert y mía, nunca imaginé que el novio no sería él. Anoche, tras la insistencia de Andrew, accedí a ayudarlo con un matrimonio falso para contentar a su familia. Andrew tomó el certificado de matrimonio de mis manos. Lo llevaré primero a casa para que lo vean, de lo contrario mi madre seguirá pensando que le miento. Este matrimonio se siente completamente irreal. Hace 3 años, aquella fastuosa boda tuvo ceremonial pero no certificado de matrimonio. Todo parecía una falsa felicidad montada para los demás. Ahora tenemos el certificado de matrimonio, pero no hubo boda. En mi corazón me sentía tranquila, quizás porque al no tener expectativas, tampoco habría decepción. Andrew llevó el certificado de matrimonio a casa por un momento y regresó con buenas noticias. Mis padres ya han accedido a que organice una exposición de mis pinturas, y estas obras son las que más me satisfacen. 13. Un mes después, la exposición de Andrew se celebró con éxito. Ese día tuve que trabajar horas extras y cuando salí del trabajo ya eran casi las 8. Mientras me apresuraba hacia la exposición de arte, entre las siluetas de la gente que salía, vi una espalda que se parecía mucho a Albert. Sacudí la cabeza. Probablemente solo era alguien con una constitución similar. Al entrar en el recinto, muchas de las pinturas colgadas en la sala me resultaban familiares. Alrededor, varias chicas pasaron emocionadas junto a mí llevando álbumes de ilustraciones. Rápido, rápido, parece que Andrew está justo adelante, esta vez definitivamente conseguiremos su autógrafo. He oído que esta es su última exposición, si la perdemos, realmente no habrá otra oportunidad de obtener su firma. Seguí la mirada de las chicas. Efectivamente, vi a Andrew destacando entre la multitud por su gran estatura. Tenía la cabeza gacha mientras firmaba autógrafos con paciencia a quienes se acercaban. Pensé que esta era su primera exposición de pintura. ¿Cómo podía ser la última? Mi mirada recorrió el lugar hasta que encontré la presentación sobre Andrew a la entrada. Resultado de la traducción, resultaba que ya era un pintor reconocido, cuyas obras anteriores habían recorrido el país en exposiciones itinerantes, y muchas de sus creaciones se habían vendido por precios astronómicos. Me quedé quieta en mi lugar, sintiendo de pronto cierta reticencia a acercarme. El Andrew descrito en la biografía no parecía ser el mismo chico juguetón que solía hacerse el remolón conmigo. Me marché sigilosamente. Al salir, vio a Albert de pie junto a la carretera, frunciendo el ceño mientras hablaba por teléfono. Así que no me había equivocado antes. 14. Albert marcaba una y otra vez el número que nunca antes había llamado por iniciativa propia. Aunque sabía perfectamente que al otro lado solo escucharía la grabación automática informándole que el número de Grace ya no estaba en servicio. Pero descubrió que, aparte de este número, no sabía con quién contactar para encontrarla. Pensando en ese perfil que acababa de ver en la exposición de arte, siempre había una inquietud latente en mi corazón. Antes, lo que más le complacía era el origen de Grace. No tenía familia y sus amigos parecían escasos, desamparada en este mundo. Solo él y la familia Lu podían ser su apoyo. Así que siempre pensó que incluso si moría, Grace no abandonaría realmente la familia Lu. El mayordomo ya había llamado una vez antes, informándole que el número al otro lado estaba fuera de servicio. Él aún no le daba importancia. A menos que muera allá afuera, tarde o temprano volverá. El mayordomo se quedó pálido al escucharlo. ¿No habrá sufrido algún accidente la señora? Él se burló fríamente. ¿Cómo es posible? Si realmente hubiera ocurrido un accidente, la policía ya se habría puesto en contacto con él, su esposo. Pero ya había pasado más de medio año. Grace nunca volvió a aparecer. Hoy, cuando vio ese cuadro, sintió que su corazón latía con fuerza. El retrato en ese cuadro se parecía mucho a Grace, pero al mismo tiempo no parecía ser ella.
La luz en los ojos de la mujer del cuadro rebosaba más vitalidad que el sol naciente tras ella, resplandeciente hasta cegar la vista. Grace no era así. Ella era más como un estanque inmóvil que nunca ondulaba. Hasta los muñecos de barro tienen algo de temperamento, pero Grace está hecha de agua. Con solo apretarla un poco, no digas temperamento, ni siquiera podía articular una palabra de enojo en mediodía. Cuando la maltrataban demasiado, solo se escondía a llorar sola. Él la había visto una vez, llorando sola junto al invernadero. Al escuchar sus pasos, como un gatito asustado, corrió a esconderse en su habitación. Lo que menos le gustaba de ella era precisamente ese aspecto tan poco presentable. Aunque ya era Grace, solo se atrevía a fingir fuera de casa. Al regresar a la casa Lou, volvía a su verdadera naturaleza. Quería comprar ese cuadro para colgarlo en la habitación de Grace para que lo viera todos los días y se impregnara de su esencia. Pero Andrew respondió, este es el retrato de mi esposa que más me satisface, lo siento, no puedo desprenderme de él. Al escuchar esas palabras, por alguna razón que desconocía, sintió un alivio en su corazón. La persona en el cuadro realmente no era Grace, pero al salir de la exposición, sintió una inexplicable urgencia por contactar a Grace. Ya había estado enfadada demasiado tiempo, era hora de que regresara. Tras escuchar una y otra vez el tono mecánico, finalmente perdió la paciencia y miró a su guardaespaldas. Ve a averiguar el paradero de mi esposa y tráela de vuelta de inmediato. 15. Cuando los guardaespaldas de la familia Lu llamaron a la puerta, Andrew estaba colocando los platos y los palillos en el comedor. En cuanto se abrió la puerta, varios guardaespaldas entraron corriendo, pero él los detuvo. ¿A quién buscan?, preguntó, mientras la mirada de los guardaespaldas se fijaba en mí, que sostenía una espátula. Señora, Albert nos ha enviado para llevarla de vuelta. Hacía más de medio año que no escuchaba ese apelativo. Por un momento, sintió como si hubiera pasado una eternidad. ¿Qué tonterías dices? Esta es mi esposa. Andrew empujó a los guardaespaldas hacia afuera mientras estos se miraban entre sí. Uno de ellos sacó su teléfono y marcó el número de Albert. Albert, parece que la señora se ha casado. La llegada de Albert fue más rápida de lo que imaginé. En cuestión de minutos ya estaba parado en la puerta, solo que con una expresión terriblemente sombría. El guardaespaldas se apartó, y Albert intentó apartar a Andrew, que bloqueaba su camino. No lo logró. Quítenmelo de encima, ordenó. Albert reprendió furioso a los guardaespaldas. Albert, irrumpir en mi casa e intentar llevarte a mi esposa no parece muy apropiado, ¿no crees? Albert finalmente miró directamente a Andrew frente a él. ¿Así que la persona en tu pintura es mi esposa? ¿No debería ser yo quien te exija una explicación? ¿Qué explicación? Ya estamos casados legalmente, ella es mi legítima esposa. Albert soltó una risa fría y su mirada se encontró con la mía a lo lejos. Grace, ¿has perdido la cabeza? ¿Te escapaste a casarte con otro a mis espaldas? Vuelve ahora y haré como si nada hubiera pasado. Extendió una mano hacia mí. En el pasado, cada vez que alargaba su mano, yo la tomaba sin dudarlo. Pero esta vez no me moví. Albert, ya te he devuelto el anillo. A partir de ahora, estamos en paz. ¿En paz? Mi familia te crió durante todos estos años, ¿y crees que con un simple «estamos en paz» puedes cortar los lazos? Grace, ¿qué clase de palabras son esas? Los ojos de Albert estaban inyectados en sangre, y Andrew no pudo evitar que se abalanzara hacia adentro. Él agarró mi mano con fuerza, tanto que sentí que mi muñeca estaba a punto de romperse. Ahora mismo vas a divorciarte de él. Lo que quieres es casarte conmigo, ¿no? Después del divorcio, nos registramos. Con la mano que tenía libre, le di una bofetada a Albert. Todos en la sala se quedaron paralizados. Albert pareció tardar una eternidad en reaccionar a lo que había hecho. Albert, ¿en qué estás pensando? Ya he dejado la familia Lu y no quiero ese certificado de matrimonio. Me he ido. Puedes llevarte a quien quieras de vuelta. ¿No sería mejor que nos dejáramos en paz? ¿Por qué habría de dejarte en paz? Fuiste criada por la familia Lu, y aunque mueras, será en la familia Lu. Albert de repente me levantó en brazos, pero justo al llegar a la puerta, los guardaespaldas de la familia Son, que acababan de salir del ascensor, lo detuvieron. Albert, si hoy te atreves a llevarte a alguien, te acusaré de secuestro. No creerás que no tengo la capacidad de proteger a mi propia esposa, ¿verdad? Estoy un poco conmocionada. Esta es una situación que nunca había imaginado. Pensé que Albert se sentiría aliviado cuando me fuera, que incluso estaría contento cuando propuse cortar por lo sano. ¿Para quién está haciendo ahora este espectáculo? No se sabe qué guardaespaldas empezó la pelea, pero al final el escenario fue un caos total. Andrew también se enredó en la pelea con Albert. Afortunadamente, Andrew resultó vencedor, pero Albert le dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cara y la herida parecía bastante seria. Albert, ya no eres joven, las peleas no son adecuadas para ti. Deberías dejar de intentar demostrar tu fuerza. Tiré de su manga, temiendo que Albert pudiera vengarse de él más tarde. Albert nunca había peleado con nadie desde pequeño, y ahora se veía tan desastroso. Los guardaespaldas también tenían moretones. Llévenselo de vuelta, y no vuelvan a buscarme. Agarré a Andrew y lo llevé de vuelta a la casa. Se cubría la cara, frunciendo el ceño. Cariño, me golpeó muy fuerte. ¿Puedes ver si me desfiguró? Saqué el botiquín. No me llames así. Te pondré un poco de medicina. Apenas me acerqué, él giró la cabeza de repente y me besó en los labios. Esto es mucho más efectivo que la medicina. Cuando Albert estaba aquí, ¿por qué aceptaste que te llamara esposa sin decir nada? Le puse el yodo en la mano. Lo que dijiste al principio era que solo íbamos a registrar el matrimonio, no que era un verdadero casamiento.
Andrew sonrió con una expresión de triunfo. Solo quería asegurarme un estatus legal primero, para que ese Lou no te arrebatara. Esto es un matrimonio fraudulento. Sí, cambié mi regreso a la empresa por mi libertad matrimonial. Si fuera un fraude, también me habría condenado de por vida. Si te divorcias de mí, me quedaré sin esposa y tendré que trabajar en la empresa para siempre. ¡Qué triste! Por fin entendí por qué antes dijeron que era su última exposición. Toqué su mejilla herida. ¿Eres tonto o qué? Bueno, entonces no me abandones. Al menos así podré vivir el resto de mi vida con dolor pero feliz. Asentí con la cabeza, y Andrew volvió a pedir más. Cariño, ¿ahora puedo besarte abiertamente? Sin esperar mi respuesta, su beso ya había caído. La situación se descontroló por completo. Andrew parecía un niño que finalmente consigue su merienda. Cuando intenté apartarlo, ya me había derretido como un charco de agua. André, no temas. Seré suave. En mi aturdimiento, finalmente experimenté de primera mano la buena condición física de la que André hablaba. Como a 16, André y yo nos mudamos. Dijo que temía que Albert volviera a acosarnos. Cambiar de lugar efectivamente nos trajo tranquilidad por un tiempo, hasta que Andrew me llevó a la tienda de vestidos de novia a elegir uno. No tenía ni idea de que se estaba planeando una boda. Desde el día que firmamos el registro lo he estado preparando. Cuando pinté ese cuadro, pensé que definitivamente debía ser mi novia más hermosa. Andrew se encargó personalmente de todos los preparativos de la boda. Yo solo ocasionalmente daba algunas opiniones de referencia, cuando su madre me insistía. Al elegir el hotel, me encontré con Albert en el jardín del atrio. Yo quería evitarlo y marcharme, pero él me vio primero. Grace, ¿por qué no vuelves? Te cuidaré bien el resto de mi vida, como decía la abuela. La familia Lou es donde creciste desde pequeña. ¿Es que no solo me rechazas a mí, sino también a nuestro hogar? Retiré mi mano de su palma. Después de tantos años en la familia Lou, nunca me consideraste parte de ella. Ahora tengo una nueva familia y solo espero que no vengas a molestarme en el futuro. Los padres de Andrew me quieren mucho. Especialmente cuando se enteraron de que mis padres habían fallecido y que no tenía más familia en el mundo, la madre de Andrew me abrazó y lloró de pena por mí. Dijo que a partir de entonces ella sería mi madre. Me encanta la familia que Andrew me ha dado. Es un hogar donde realmente puedo encajar. En la familia Lou, mi única pariente era mi abuela. Con la muerte de mi abuela, ya no quedaba nada que me atara a ese lugar. Vi salir a Andrew y corrí hacia él saludándolo con la mano. Él me ayudó a ajustarme el abrigo y, rodeándome con su brazo, giró la cabeza para darle indicaciones al gerente del hotel que estaba a nuestro lado. Alberto se quedó parado en el mismo lugar, su mirada siguiendo mi figura mientras me alejaba. Solo que esa figura, ni una sola vez se dio la vuelta. Extra perspectiva de Alberto. Me enorgullezco de que, después de tantos años en el mundo de los negocios, nunca me he equivocado al juzgar a alguien. Pero nunca imaginé que no había entendido a Grace, la persona más cercana a mí. Creí que, al estar desamparada, podría manipularla a mi antojo. Sin embargo, después de salir un tiempo, de repente se volvió más audaz. Cuando mi abuela insistió en que nos casáramos, acepté de palabra, pero solo organicé una boda para complacerla. Deliberadamente no me casé con ella. Ella lo soportó, incluso no fue a quejarse con la abuela. Coloqué deliberadamente las rosas amarillas favoritas de Isabella frente a ella, y al ver la palidez en su rostro, finalmente supe que era lo que le molestaba. Así que cuando esa mujer que se parecía a Isabella apareció ante mí, no lo dudé ni un momento y acepté. La persona que entregaba el regalo aduló. Grace es generosa, seguramente no le importará. Ella, solo que no esperaba que se enfadara y tirara nuestro anillo de bodas. Siempre pensé que era una niña que se había escapado de casa, pero no me di cuenta de que ya había crecido cuando yo no estaba prestando atención. Ya no soy su único apoyo, tiene trabajo, nuevos amigos e incluso se ha casado. Esperé abajo a que los guardaespaldas la trajeran de vuelta, pero escuché que dijeron que se había casado. Casi se me cae el teléfono. Dijo que quería saldar cuentas conmigo, como si quisiera cortar todo lazo entre nosotros y convertirnos en extraños de por vida. En mi agitación, recurrí a la violencia. El resultado fue que no pude vencer a ese maldito chico. Recuerdo que ya era odioso de pequeño. Solo soy unos años mayor que él, pero me llamaba tío. Ahora que ha crecido, es aún más detestable. Pero Grace, al verlo herido, tenía los ojos llenos de preocupación. Quizás ella misma no se dio cuenta, pero sus ojos solo tenían espacio para ese maldito chico, mientras que cuando me miraba a mí, solo mostraba desconfianza. De repente, sentí como si hubiera perdido algo que quizás nunca podría recuperar. La invitación de su boda llegó a mis manos, y las sonrisas de ambos en la foto me resultaban especialmente dolorosas. En su momento, nosotros también tuvimos una gran boda. Solo me esforzaba lo mínimo, hasta el punto de no molestarme en tomar una foto con ella. Dejé todos los preparativos en manos del mayordomo, mientras yo permanecía al margen, como si solo fuera un invitado más en aquella boda. ¿Debió sentirse decepcionada con aquella boda? Todos estos años me acostumbré a tenerla a mi lado, di por sentado su dedicación, siempre pensé que estaría ahí para siempre. Hasta ahora me di cuenta de que hay personas que, una vez perdidas, nunca más volverán a pertenecerme. Ella abandonó a la familia Lou, y a mí me dejó para siempre atrapado en ella. Fin.